Welcome, dear students, to your online class week 6. And as you can see here, we have the topics for today. Past simple tense, irregular verbs, negative and interrogative structures, then comparatives, short and long adjectives, okay? So let's start. How you can use past simple, or better, when can you use past simple? Here we have three situations where you have to use simple past. Here the first one, when you use these time expressions like yesterday, last night, in 2000, in a specific year like 2018 or 19, 4 months ago, something that has already happened, for example, an action that is finished. And when you are telling a story, when you actions in a story, you use simple past, okay? Here we have some examples. I went to the cinema yesterday. He won the silver medal, and he sat down and ordered a coffee. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, chicos, pasado simple se utiliza en tres ocasiones. Una primera, donde encontramos estas time expressions, obligatoriamente cuando encontramos estas time expressions vamos a utilizar pasado simple. Otra situación es cuando una acción ya haya terminado, o sea, cualquier acción que haya terminado, esa acción va a ir en pasado simple. Y tenemos otra situación que es cuando estamos contando una historia, una anécdota. Si yo les dijera, bueno chicos, y el fin de semana, ¿qué hicieron? Todo lo que ustedes me contaran en esa historia iría en pasado simple. ¿Listo? Hasta ahí queda claro cuándo utilizamos pasado simple, chicos. Sí, profe, pero me queda un poco la duda de las acciones de las últimas, las que explicaste al final, con la historia que uno ya pues Una sabe. historia. O sea, la mayoría, si yo te dijera lo que te puse como ejemplo, Emilio, si yo te dijera como cuéntame qué hiciste el fin de semana pasado. Entonces tú me dices, no, yo me levanté a las 9, entonces levanté, esa acción está en pasado. Después de eso desayuné, después de eso fui a la casa de mi novia, ¿sí? Todas esas acciones que me estás contando de la historia de lo que te pasó el fin de semana irían en pasado simple. ¿Te queda un poco más claro, Emilio? ¿Y a todos ustedes? Sí, profe, gracias. Vale, Ok, listo. perfecto. Ok, entonces teniendo claro cuándo utilizamos pasado simple, entonces vamos ahora con otros ejemplos, como Mr. Hopkins died last year. ¿Sí? Otro ejemplo para el pasado, si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando last year. They sold that house in 1998. 10 years ago, they were best friends. Entonces aquí tenemos tres diferentes ejemplos de pasado simple. Muy importante que ustedes entiendan que el pasado simple es algo que ya sucedió, algo que ya pasó. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta esto, ya entendiendo cuándo utilizar pasado simple, es importante que ustedes sepan los verbos irregulares y los verbos regulares. ¿Sí? En pasado simple es que empieza esta clasificación de los verbos. Ya nosotros en la clase pasada vimos que era un verbo regular. Entonces, chicos, ¿qué es un verbo regular? Momento de participar. Chicos, what is a regular verb? Los que van en pasado y se les escribe al final con ed. Muy bien, Darly. Son esos verbos, los verbos regulares son los verbos que mantienen su raíz, digámoslo así. Digamos, answer se mantiene y solamente le voy a agregar la ed para ponerlos en pasado. Llevan ed en pasado. Muy bien, Jessie. Entonces, rápidamente ustedes aquí tienen una lista de verbos regulares, van a ponerlos todos en pasado, ¿sí? Cada uno va a escoger uno y lo va a poner en pasado. ¿Listo? Rápidamente, llevan en el pasado, solo que cambia su pronunciación muy bien, es decir, cambian, claro, la ed, dependiendo de la ed, vamos a cambiar
Dependiendo del verbo, vamos a pronunciar la ED diferente. Muy bien, entonces tenemos closed, tenemos cooked, tenemos cleaned, agreed, muy bien, cleared, asked, what else, continued, caused, answered, asked, celebrated. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y como muy bien lo dijo Yesid, la pronunciación de la E cambia según el verbo y ahorita lo vamos a volver a repasar. Recuerden que lo vimos la clase pasada, pero lo vamos a repasar, ¿listo? Y para que ustedes tengan muy claro qué es un verbo regular y qué es un verbo irregular, aquí está en la lista algunos verbos irregulares. Y estos verbos irregulares recuerden que cambian mucho, poco o no cambian para conjugarse al pasado. Entonces, un verbo que no cambia, el verbo cat, si lo vemos acá. Cat en presente y cat en pasado. Un verbo que cambia mucho, el verbo buy en presente y bought en pasado. Y un verbo que cambia poco, como el verbo come, en pasado es came. ¿Listo? Entonces aquí ustedes pueden ver diferentes verbos irregulares. Ya tenemos claro la clasificación de que es un verbo irregular y regular. Ahora, ojo por favor, escúchenme todos. No importa si el verbo es irregular o regular, van a tener las mismas estructuras al hacer una oración en pasado simple. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a repasar la pronunciación del ED. Recordemos que si el verbo tiene estas terminaciones, se va a pronunciar de esta manera, como wanted, needed. ¿Listo? Si el verbo tiene estas terminaciones, vamos a pronunciar el verbo en pasado como si terminara en T. Por ejemplo, looked, termina en K, o sea, look, y al ponerlo en pasado, looked, pongo la T. Si tiene estas terminaciones, como call, voy a pronunciar como si fuera una D, called, ¿ok? Y si tiene un sonido vocálico como follow, enjoy o play, en pasado sería played, enjoyed, followed, ¿ok? Terminado en D. Estas son las pronunciaciones. Chicos, por favor, repasen muy bien esto. Vamos a tenerlo muy en cuenta en la evaluación. Y es muy importante cuando ustedes cuenten una historia, que el verbo se pronuncie muy bien en pasado. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las estructuras en cuanto a las afirmaciones, negaciones y preguntas? Entonces tenemos estructura afirmativa. ¿Cuál es la estructura? Subject, verb in past, and complement. One example, he felt sick last week. ¿Sí? Esta es la manera como afirmamos. Sujeto, verbo en pasado y complemento. Un ejemplo, he felt. He es el subject, felt el verbo en pasado, es un verbo irregular. Sick last week es el complemento. Negative. What is the negative structure? Entonces, ¿cuál es la estructura negativa? Y ustedes me dirán, profe, es muy fácil porque es exactamente la afirmación, solo que apareció de nuevo esto, el auxiliar y el not. ¿Auxiliar qué? En pasado. ¿Cuál es el auxiliar acá? El did. Entonces, ¿cómo niego? Subject, auxiliar, did, plus not, plus verb infinitive, and complement. Ojo, chicos. Cuando ustedes están negando el verbo, miren el verbo, no está en pasado, está en presente, está en infinitivo. ¿Por qué? Porque está el auxiliar. El auxiliar ya está en pasado. ¿Listo? ¿Y cómo negamos? Ok. Bueno, no tan rápido, ¿cierto? ¿Cómo estamos? Entonces, ¿cómo vamos a negar? De esta manera y ahora vamos a practicar. ¿Hay alguna pregunta? El verbo no tiene negativo. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? So, we're going to practice. Vamos a practicar, ¿ok? So, Brian Portillo, please do the exercise number 1. Cristian Lomana, number 2. Darly, number 3. Edwin, number 4. And Emilio, number 5, ¿ok? You are going to change affirmative sentences into their negative forms. Tranquilo, Franklin, Juan y Yesid, ya tengo más ejercicios para ustedes. Bueno, por ahora, Brian, Cristian, Darly, Edwin y Emilio van a hacer cada uno de esos ejercicios rápidamente. Recuerden participar muy rápido, chicos. Vamos a participar en orden. Bueno, Cristian ya hizo el número 2. They did not eat lunch at the cafeteria. Perfect, Cristian, muy bien. Brian, he did not. Te comiste el verbo. Brian, he did not what?
Te falta el verbo. Darly. My sister did not play basketball with her friends. Perfect. Brian, por favor, corrígela. Me falta Edwin, Emilio. Emilio, it did not rain last week. Perfect. And the last one, Emilio. Ah, no, mentiras. Me falta ese Edwin. Edwin. What about the fourth one? ¿Ya lo habías hecho? Edwin, no. He did not went to school yesterday. No, it's not correct. No está correcto. Recuerda que cuando utilizamos el did not, el verbo está en infinitivo. ¿Listo, Brian? Entonces no se diría he did not went, sería he did not go to school yesterday. Recuerda, Brian, que en negaciones tenemos el auxiliar y al tener el auxiliar en pasado necesitamos el verbo que queda en infinitivo. ¿Listo? Edwin está teniendo problemas de conexión, entonces vamos a hacer el ejercicio número 4. Por favor, Franklin, ¿me ayudas? Brian vuelve a escribir la corrección del ejercicio. Muy bien, Brian. He did not go to school yesterday. Y Franklin. ¿Cómo quedaría? Bueno, vamos a esperar a que Franklin, no sé si de esta parte de cómo construir una negación en pasado simple hay alguna pregunta, chicos, o no, no hay preguntas. No, teacher. Ok. Mientras que Franklin escribe el ejercicio, vamos a continuar. I did not read a newspaper on the train. Perfect, Franklin. Muy bien. Ahora que tenemos interrogative structures, ahora vamos a preguntar. ¿Cómo? Ya sabemos afirmar, ya sabemos negar. Ahora, ¿cómo preguntamos en pasado simple? Si ustedes miran, profe, muy fácil. Simplemente agregamos el did, el auxiliar lo vamos a poner de primeras y ya me queda la pregunta. Entonces, miren, chicos, si ustedes quitaran este auxiliar de acá y solo dejaran esta parte de subject, verb in infinitive and complement, ¿cuál es esta estructura? La de afirmar, ¿sí ven? Entonces, cuando ustedes quieran preguntar, simplemente agréguenle el did al principio y ya quedó la pregunta. ¿Listo? Ah, bueno, hay algo, y es que al agregarle el did, el verbo tiene que ir en infinitivo. Ojo con eso. Al agregarle el did, que es el auxiliar, el verbo tiene que ir en infinitivo. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Did they go to the pub? Este tipo de preguntas se llaman preguntas yes, no questions, los vimos la clase pasada, pero también hay otro tipo de preguntas y son las preguntas WH. ¿Cómo hago las preguntas WH? Simplemente le agrego la WH al principio de la pregunta, ¿cierto? Entonces si yo quiero decir, bueno, aquí está diciendo, ellos fueron al bar. Si yo digo, ¿por qué fueron ellos al bar? Entonces simplemente pregunto, why did they go to the pub? ¿Hay alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces, ya sabemos preguntar yes, no questions y sabemos hacer preguntas WH questions, pero la pregunta es, ¿ustedes saben responder? ¿Cómo responderían a esta pregunta? Did they go to the pub? ¿Cómo harían la respuesta, chicos? Did they go to the pub? Y aquí ustedes me dirían, profe, muy fácil. Si quiero responder de manera afirmativa, pues utilizo la estructura afirmativa. ¿Cuál es la estructura afirmativa? Sujeto, verbo en pasado y complemento. Entonces, si voy a contestar, did they go to the pub? ¿Cómo contesto? Sería they, yes, ¿cierto? Porque si me están haciendo la pregunta de ellos fueron al bar, digo sí o no. Entonces, yes, they, en pasado. A ver, Franklin. Gracias, Edwin, por la participación. Yes,
They, no, no es go to the pub, no, Juan Guillermo. Recuerda que en afirmación el verbo sí se tiene que ir en pasado. Entonces aquí ustedes empiezan a concluir, o sea que afirmar, en afirmar el verbo sí está en pasado y en negaciones y preguntas el verbo está en infinitivo porque tenemos auxiliar. ¿Listo? Entonces sí, muy bien. La respuesta sería yes, they went to the pub. Y si quisiera negarlo, quisiera decir no, ellos no fueron al bar, ¿cómo diría eso? ¿Cómo quedaría eso? Sería they didn't go to the pub. They didn't go to the pub. Muy bien. Si ven que al utilizar el didn't, ahí ya el verbo estaría en ojo darle, sería they didn't go to the pub. Si dices went go, quedaría mal. ¿Sí? Didn't go to the park. Ojo Juan Guillermo con las estructuras, ¿sí? Que es lo que estamos practicando. Recuerden, para responder de manera afirmativa utilizo la estructura afirmativa. ¿Cuál es? La que teníamos acá. Esta. Vamos a utilizar la afirmación. Si quiero responder de manera negativa, utilizo esta. Sujeto, auxiliar en pasado, not, verb infinitive and complement. Si quiero responder en negación. ¿Listo? Ahora vamos a practicar. Let's practice. Now, ahora, Edwin. Edwin, ¿estás? Está teniendo problemas de conexión. Entonces, Emilio, Franklin, Juan y Yesid. Emilio, exercise number 1. Franklin, number 2. Juan Guillermo, number 3. Yesid, number 4. Okay? And number 5, Brian Portillo. Okay? Brian, number 5. You are going to complete the next questions. Okay? Complete these questions. According to the structure, of course. Emilio dice, did you close the door? Perfect, Emilio. Franklin, it's your turn. This one. So, did Ronald visit the Tower of London? Perfect, Brian. Muy bien. London recuerda que siempre va a ir en mayúscula. Y los demás, Franklin, Juan Guillermo, Yesid, what's going on? Did Claire finish the housework? Te faltó el signo de pregunta, Franklin. Very good. And Juan Guillermo and Yesid, what about you? Did the boy jump into the lake? Perfect, that's it. Franklin, did Claire finish the housework? That's right. Yes, it. Did the boy jump? Okay, solamente falta Juan Guillermo. Juan Guillermo, what's going on? Juan Guillermo, what happened? Juan Guillermo. Ok, entonces Edwin, por favor, ayúdame con el ejercicio número 4. Ah, no, ese ya. Es decir, ya lo hizo. Pues Juan Guillermo, ese también ya lo hicieron. Juan Guillermo es el
3. Number 3. Juan Guillermo, did the dog he bat? No. O sea, pusiste el he, también pusiste the dog. Y lo pusiste mal escrito, Juan Guillermo. La pregunta correcta sería, did he have a bath yesterday? ¿Listo, chicos? Did he have a bath yesterday? Esa es la respuesta correcta. ¿Listo, Juan Guillermo? Ok, perfect. Ok, entonces ya teniendo claro cómo afirmar, cómo negar, cómo preguntar, esas son las estructuras de pasado simple con otros verbos diferentes a cuál verbo, al verbo to be. Ahora vamos con la segunda parte de la clase, que son los comparativos, comparatives. Entonces estamos hablando de more difficult, bigger, taller, more comfortable. Estos son ejemplos de los comparativos. Los comparativos se realizan con adjetivos. ¿Qué es un adjetivo para ustedes, chicos? A ver, Edwin. Cristian Lombana. ¿Qué es un adjetivo? Una cualidad, muy bien, Emilio. Es una cualidad, es una característica, algo. Muy bien, algo que me caracteriza. Si yo les digo, digamos en este momento, Franklin está frente a un computador, ¿sí? Entonces descríbeme el computador, o alguno de ustedes, descríbame su computador, o lo que esté, algún objeto que ustedes tengan al lado. Entonces ustedes me dirán, es negro, blanco, gris, es rápido, es bueno, es malo. Todas esas características se llaman adjetivos. Esas palabras que me indican una característica son adjetivos, y con los adjetivos es que voy a formar los comparativos. ¿Listo? Acompaña sustantivos de una cualidad, muy bien, describe a alguien o algo, muy bien, Darly. De PC a Black, ojo, Edwin, ojo con eso. Recuerda que el adjetivo va antes del sustantivo. Si tú vas a decir que el computador es negro, es una oración completa. Entonces dices the PC o the computer is black. Pero si vas a decir el computador negro, entonces dices black computer. ¿Listo? Primero el adjetivo y después el sustantivo. Así como cuando vimos la descripción de las cosas, como del cuerpo, en la primera unidad que vimos. Entonces decíamos el cabello largo, entonces long hair. Primero long, que es la característica, y hair, que es el sustantivo. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a partir de eso, ya todos sabemos y entendemos que es un adjetivo, y es con esos adjetivos que vamos a empezar a formar las comparaciones. ¿Cómo se hacen las comparaciones? Cuando yo digo, este computador es más negro que este. ¿Sí? Este computador es mejor que este computador es más pequeño que este. Esas son comparaciones de desigualdad. Algo es más o menos que otra cosa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago la comparación? Teniendo en cuenta si el adjetivo tiene una o dos sílabas o más sílabas. Entonces, si es un adjetivo corto que tiene una o dos sílabas, ¿cómo van a saber cuántas sílabas tiene un adjetivo? Por medio de la pronunciación. Entonces, si digo large, ¿cuántas veces se demoran en large? Una sola, un solo tiempo, por eso tiene una sola sílaba. Entonces, large, una sílaba. Entonces, si tiene una o dos sílabas, lo que ustedes van a hacer para formar el comparativo es agregarle ER. ¿Qué sucede? Como large termina en E, solamente le agrego la R. Y lo voy a acompañar del than. Siempre del than con N. ¿Listo? Than con N. Entonces aquí tenemos la forma que se hace el comparativo. Large, le agrego la R, entonces me quedaría larger than. Entonces, his cat is larger than my dog. Hasta ahí. ¿Hay pregunta? Ok, entonces tenemos adjetivos cortos y adjetivos largos. ¿Cuáles son los adjetivos largos? Los que tienen más de dos sílabas, como por ejemplo boring, como por ejemplo beautiful, comfortable, interesting. Todos esos son adjetivos que tienen más de dos sílabas. ¿Qué sucede con estos adjetivos? Que les vamos a colocar el more antes, ya no se les pone el er, sino se pone el more antes del adjetivo y después el than.
Por ejemplo, this book is more boring than the last one. Cuando yo pongo el more, estoy diciendo más aburrido que. Aquí estoy diciendo, es más grande que. Más grande que. ¿Listo? Este ER significa más que. Y el que es el than. Entonces así se forman los comparativos. Ya tenemos una regla para los adjetivos cortos, una regla para los adjetivos largos y ahora otra regla para los adjetivos que terminan en I. Ojo, es un adjetivo que termina en I y además de eso es corto, como el adjetivo funny. Termina en I, antes hay una consonante, le voy a cambiar la I como ustedes lo ven acá, le pongo I latina y le agrego la R, me queda funnier. Y obviamente va el than. Ejemplo, Mike is funnier than Robert. ¿Listo? Mike is funnier than Robert. Aquí está el comparativo. ¿Qué sucede con los adjetivos cortos que terminan en consonante, vocal, consonante, como big? Entonces, lo que voy a hacer es que duplico la consonante, le agrego R, me queda bigger, y utilizo el than. Entonces, the dog is bigger than the elephant. Tenemos 4 reglas, las voy a resumir. Primera, adjetivos cortos. Primer adjetivo corto, o sea, de 1 a 2 sílabas, le agrego R y el than. Si es un adjetivo largo, más de 2 sílabas, le voy a poner el more antes del adjetivo y después el than. ¿Qué sucede con los adjetivos que terminan en Y? Y es un adjetivo corto. Le cambio la Y, le pongo I latina y le agrego ER, como funnier. Y para los adjetivos cortos que terminan en consonante, vocal, consonante, les voy a agregar, voy a duplicar la última consonante y le agrego la R, me quedaría bigger. Son esas 4 reglas que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, hay algo que se llama los irregular adjectives. ¿Qué es eso de los verbos, de los adjetivos irregulares? Los adjetivos irregulares, ojo, son adjetivos irregulares, son esos verbos esos adjetivos que ustedes me dirán, profe, pues, si good es un adjetivo corto, good, una sola sílaba, entonces para ponerlo en comparativo simplemente le agrego er, ¿cierto? Eso fue lo que yo les acabé de decir. Pero resulta que como son adjetivos que son irregulares, o sea, la excepción a la regla, esto no existe. Gooder no existe. ¿Listo? ¿Cuál es el comparativo para good? Es better. Por eso es irregular, porque no cumple la regla. ¿Listo? ¿Cuál otro es irregular? Bad. Bad en comparativo es worse. Far, que es lejos, en comparativo es farther o farther. Se pronuncia exactamente igual, solo que se escribe uno con U y otro con A. Los dos significan exactamente igual. ¿Ok? No hay ninguna distinción. Y little se convierte en less. Ejemplo. You dance better than me. Aquí estoy diciendo, tú bailas mejor que yo. Entonces, good es bueno, el adjetivo, pero al comparar digo, es mejor que. Aquí, bad es malo, y al comparar digo peor, y ese peor es worse. Far es lejano, y más lejano es farther o farther. Little es poco, y less es el menos. ¿Listo? Menos que. Hasta ahí queda claro, estos adjetivos irregulares, esos se los tienen que aprender de memoria. ¿Listo, chicos? Y ahora vamos a practicar. Let's practice. So you are going to complete these sentences, so please fill in the correct form of the words in brackets, okay? Darly, digamos que esas son las principales, esas son las reglas principales de los comparativos, ¿listo? Las más importantes. ¿Por qué? Darly, ¿sabes alguna otra regla que quieras compartir? No, preguntaba si son solo esos 4 irregulares. Ah, ok, en cuanto a los irregulares, sí. Sí, esos son los irregulares. Los adjetivos irregulares que existen. My house is bigger than yours. Muy bien, Edwin. My house is bigger than yours. Muy bien.
Entonces vamos a, espera, Edwin ya hizo el ejercicio número 1, pero ya les voy a dar a cada uno un ejercicio, ¿listo? Entonces, Brian, Profe, qué eh, pena. no, tranquilo, no te preocupes. Profe, te iba a comentar algo. Yo vi que de pronto existían algunas excepciones. Por ejemplo, cleaver o more cleaver, que se puede utilizar de la forma, digamos, corta o de la forma larga. ¿Qué sucede con esos adjetivos? Son los adjetivos que están entre el bien y el mal, ¿sí? Son adjetivos que son de 2 sílabas, como happy. Entonces tú vas a ver que, según la regla, happy es corto, entonces vas a encontrar happier. Pero en otras ocasiones también puedes encontrar more happy. Funny, puedes encontrar funny, more funny o funnier. Las dos van a ser correctas. Eso sucede con los verbos, con los adjetivos que son, que tienen 2 sílabas. Yo lo que les recomiendo es, digamos, clever, que era lo que tú decías, el adjetivo clever, también existe cleverer. Suena raro, ¿cierto? Cleverer. Es más fácil decir more clever, pero puedes encontrar los dos. Y eso solo sucede con los adjetivos que tienen 2 sílabas. ¿Listo? Okay, so let's do the exercise. Vamos a hacer el ejercicio. Brian, you're going to do exercise number 2. Brian, number 2. Christian, number 3. Darly, number 4. Edwin, number 5. Emilio, number 6. Franklin, number 7. Juan, number 8. And Jacid, number 9. Okay? Brian ya muy rápidamente ya había hecho el ejercicio, muy pilo, muy bien. This flower is more beautiful than that one. Very good. Your book is more interesting than yours. That's good. The next one, ¿quién sigue? Darly, Edwin, Emilio. Por favor, chicos. Entonces, Darly dice, non-smokers usually live longer than smokers. Muy bien, usually, muy bien, ya lo corregiste. Muy bien, Darly. ¿Qué más? A holiday by the sea is better than a holiday in the mountains. That's right. Another, continue please, the other ones. Continúen chicos, por favor. Edwin, Emilio, Franklin, Juan, Jacid. Emilio ya hizo su participación. Edwin, what about you? Franklin, Juan, and Jacid. Okay, Jacid. The weather this summer is farther than last summer. Okay, espera. The weather is... Ojo, but, mira. But, por favor, Jacid, mira. But, muy bien, es una excepción. Pero mira, but en comparación es worse. No es far. Far es lejos. ¿Listo? Es diferente. Para que por favor corrijas, Jacid. Edwin dice... Is the bike dangerouser? Dangerouser no existe, es muy difícil de pronunciar. Dangerous es un adjetivo largo, Edwin. Si es un adjetivo largo, ¿qué debo hacer? Dan the car, creo que es así, Edwin dice. No, no, Edwin. Recuerda, adjetivos largos, no pongo la R al final, sino pongo el more. ¿Cómo quedaría, Edwin? Brian dice, your book is more interesting than yours. Muy bien. Muy bien, entonces, dice, is worse, is the computer cheap, data cell phone. Juan Guillermo, ahí no estás utilizando el comparativo. Cheap es un adjetivo corto, ¿y qué le pasa al adjetivo para que se vuelva comparativo? Juan Guillermo. Franklin dice, it is strange, but often a Coke is more expensive than a beer. That's right. Muy bien, Franklin. Muy, muy bien.
Is the computer more cheap? No, Juan Guillermo. More cheap no, porque more se utiliza cuando un adjetivo es largo, más de 2 sílabas. Cheap solo tiene una. Entonces, ¿cómo quedará? Jessit dice, the weather this summer is worse than last summer. Perfect, Jessit. Pretty good. And Juan Guillermo, excuse me. That's right, Edwin. Is the bike more dangerous than the car? Perfect. And Juan Guillermo. Estoy esperándote, Juan. Bueno, Juan. Recordemos que cheap es un adjetivo corto. ¿Cómo quedaría? ¿Alguien que le ayude a Juan? Ok, is the computer cheaper? Muy bien. Cheaper es sin la IR. Eso solo sucede si muy bien. Cheaper, sin la I. ¿Listo, Juan? Cheaper than, aquí quedó mal, es un than a cell phone. ¿Ok? Chicos, y con esto terminamos la clase. Aquí les voy a dejar otro ejercicio para que ustedes lo hagan en sus casas. Este ejercicio, la idea es que ustedes construyan oraciones comparativas. Si alguno de ustedes, por favor, tómele pantallazo, y si alguno de ustedes lo quiere enviar a mi correo para que yo le envíe se lo chequee y le envíe si está bien o si está mal, me lo puede hacer llegar al correo. Y con esto terminamos la clase, chicos. Que tengan un excelente... ¿Tienen alguna pregunta? No? Ok, entonces que tengan un muy buen fin de semana. Have an excellent weekend. And don't hesitate to mail me if you need it, okay? Bye bye.